superior Abel Concha fue detenido preliminarmente cuando se encontraba en su vivienda en Santiago de Surco. Se le acusa por delito de corrupción de funcionarios y tendría relación con la desarticulación de la banda Los Temerarios del Crimen. Presidenta del Consejo de Ministros, César Villanueva, se mostró a favor de volver a evaluar la bicameralidad. Según el Comercio, sostuvo que se deben corregir los cambios que desnaturalizaron el proyecto original del Ejecutivo. Abogados José Tello y constitucionalista Aníbal Quiroga afirmaron que el Congreso sí puede debatir el retorno de la bicameralidad. Indicaron que el resultado del referéndum no es vinculante al estar presentada la propuesta por el presidente Vizcarra. El Ministerio Público busca recuperar más de 30 millones de dólares obtenidos ilícitamente durante el régimen de Alberto Fujimori. La fuente principal del dinero oculto en Suiza y Luxemburgo tiene como origen los sobornos de compras de armamento. El Jurado Nacional de Elecciones entregará hoy credenciales a gobernadores y vicegobernadores regionales electos que asumirán funciones desde el 1 de enero. Sesión se realizará al mediodía y será presidida por el titular de la entidad, Víctor Ticona. Desplegarán 600 salvavidas en las playas de Lima y Callao durante este verano. Desde el 21 al 25 de diciembre, más de 60 personas fueron rescatadas en los balnearios de la capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a N Noticias. Los saluda Carla Tello. Vamos a empezar con información. El fiscal superior Abel Concha fue detenido preliminarmente esta mañana cuando se encontraba en su vivienda en Santiago de Surco. El allanamiento y descerraje estuvo a cargo de la Policía Nacional y la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios. Esta detención del fiscal en funciones guardaría relación con la desarticulación de la organización criminal Los Temerarios del Crimen. A Concha Calla se le acusa por el delito de corrupción de funcionarios. Recordemos que en un audio de César Inostroza se le menciona en pleno proceso del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Y por otro lado, un colaborador se indica al fiscal Concha de haber recibido el pago de una coima de 80.000 soles de manos del detenido alcalde de Chiclayo, David Cornejo. Por la cual autoriza el... Con Carlos Ábalos. Carlos tiene información sobre este caso desde Surco. Adelante, Carlos. Jamás va a decirle prensa. ¿Nos escuchas? Adelante. La prensa dice, jamás dice la prensa. Bien, nuestro compañero se encuentra en estos momentos en Surco siguiendo el caso de Abel Concha. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Carlos Ábalos. ¿Nos escuchas, Carlos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos aquí en los exteriores de la casa del fiscal Abel Concha, que como sabemos hay una diligencia que se ha iniciado hace algunos minutos ya aquí en su departamento. Sus hermanos son quienes están declarando a la prensa en estos instantes y vamos a conversar en algunos minutos con ellos. Han manifestado de que esto es falso, de que es una persona que está tratando de perjudicar al fiscal. Lo cierto es que es una diligencia que tiene como propósito indagar la información de un colaborador eficaz, quien ha manifestado ante la Fiscalía encargada de la investigación de que el fiscal Abel Concha habría presuntamente recibido dinero, una suma de 80.000 soles de parte del alcalde de Chiclayo para poder ser favorecido en un proceso de investigación de corrupción. Vamos a tratar de conversar con los hermanos para escuchar algunos de sus argumentos. Muy buenos días, estamos en Canal N. Tenemos la información por parte de la Fiscalía, porque es así como llega la información, de una presunción de haber recibido dinero, y ustedes tienen la información de que esta es una situación falsa de una persona que está tratando de perjudicar a su hermano. Cuéntenos y denos sus argumentos. Bienvenidos a Canal N. ¿Cómo está? Buenos días. Mira, lo que nosotros sabemos es que hay una persona que se hizo amigo de mi hermano
Willy Cerrato Puse. Probablemente, yo no lo conozco a esa persona, no lo conozco, solo por lo que mi hermano me cuenta. Se hizo amigo de él, lo conoce a mi hermano, y al parecer también, porque tampoco todo es incondicional, se ha valido de que lo ha conocido para, dicen en su nombre, haber sacado o pedido dinero al alcalde de Chiclayo, cosa que para nosotros resulta falso, inverosímil, y hemos hablado con mi hermano me dice, jamás hermano yo he recibido un sol de dinero de nadie, o sea que no hay forma de que le puedan a él, confiamos en él, y lamentablemente es la versión de él colaborador o de unos colaboradores, porque creo que está ahí metido también el hijo del alcalde y no sé qué más, pero no se contrasta. Cuando se contrasten las pruebas y se demuestre y se le pregunte, va a ver que finalmente todo es mentira, pero ya pues ¿Están seguros que se va a desbaratar esta investigación? Totalmente convencido, todo es parte de una estrategia de demolición contra mi hermano. O sea, ¿de dónde deriva? Mira, el problema entre Rafael Vela y mi hermano deriva desde el caso de Coteva. Desde ahí ya hubo un efecto mediático, la pelea, el hombre que trató de impulsar el arresto provisorio de Toledo cuando no se podía, se pelearon en la prensa, y ahora resulta que mi hermano, no sé quién filtró información falsa, porque yo le pregunté a él de que iba a ser el reemplazo de Rafael Vela. Bueno, y se ha armado todo un tinglado, porque hay un grupo de fiscales que no vamos a negar, hay un grupo de fiscales donde están Millones, está José Domingo Pérez y todo ese tipo de los fiscales, y hay otro grupo, o sea, ustedes saben que la fiscalía está partida en dos, y lamentablemente pues mi hermano ha caído justo en un lado en la que se le está haciendo leña. Bueno, esperemos que todo esto se solucione, todo se va a solucionar. Persona, el colaborador que menciona que Willy Cerrato es la persona que habría entregado el dinero. ¿Quién es esta persona? Mira, no, yo no lo conozco, no sé. Yo sé que es un abogado, periodista, un hombre al parecer influyente allá en Lambayeque, porque incluso creo que ha sido alcalde en Olmos, ¿no? Que dicen que él se ha favorecido en acercarse a su hermano. Lo que pasa es que yo no puedo aseverar lo que no me consta, pero lo que yo veo en los medios y lo que se demuestra es que él se ha acercado a mi hermano, seguramente con el fin de decir yo soy amigo de Concha, yo soy amigo de Abel, entonces ahora claro, entonces no nos consta, pero eso es lo que podemos leer, ¿no? O sea, yo soy amigo de él, mira, y va a venir acá, mañana viene Chiclayo, y me ha dicho que le des. Y mi hermano viajaba por otros temas y el hombre, dice la prensa, que pedaba dinero y cuando venía le decía, ya ves, vino el fiscal ha venido, ¿ves? Para La Plata. Y él daba cursos en la universidad, ¿no? Una universidad, él dejó amigos en Chiclayo cuando fue al juez en Chiclayo durante algunos meses. O sea que tenía razones para viajar a Chiclayo, o sea, no se trata de que él, como dice, no, viajaba a recibir dinero. Que va a salir librado de esta investigación, investigación preliminar. Claro, totalmente, mi hermano es una persona intachable, la persona que lo conozca sabe la clase de persona que es mi hermano, una persona formada con principios, con moral, que va a salir limpio de todo esto. Ustedes han pasado la Navidad, han estado acá tranquilos. Tranquila, mi hermano estaba el sábado con mamá, que es una persona de 80 años que está ahorita un poquito delicada, que también por eso digo, la prensa debe ser un poquito más, decir las cosas con más estructura. Lo dicen de golpe y la mamá ahorita está muy delicada, pero mi mamá está también consciente de la clase de hijo que formó, la clase de hijo que tiene. El que lo conoce está llamando a una persona intachable. ¿Cómo está él ahorita? Está bien, arriba. Muy bien, tranquilo, porque tiene la conciencia tranquila. La persona que tiene conciencia no se escapa, está tranquilo y le consta que estaba ahí, no se iba a ningún sitio. Si él tuviera algo, ya se hubiera perdido como otros tantos que se han ido. Los hermanos están acá respaldando. Somos hermanos, estamos acá tranquilos, estamos tranquilos y creemos en la inocencia y creemos que cuando se corrobore la información de los colaboradores eficaces, se va a caer toda esta patraña y se va a demostrar pues que todo era falso. Pero el daño ya se hizo, lamentablemente. Tenemos que terminar el despacho por una cuestión de tiempo. Nosotros vamos a volver en cualquier momento con mayor información acá desde Surco de la diligencia en la casa del fiscal Abel Concha. Muchas gracias, Carlos Ábalos, por esta información. El juez de investigación preparatoria de Puno, Máximo Takuri, elevará hoy a la Corte Suprema el pedido para levantar inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani. Esto por la presunta consignación de información falsa en la hoja de vida que presentó como candidato al Congreso en 2016. Esa instancia deberá trasladar la solicitud al Parlamento, que finalmente tendrá que evaluar si autoriza o no el levantamiento. Existe otro pedido similar en contra de Mamani, pero por el presunto delito de tocamientos indebidos a una hermosa de Latán.
El pasado jueves el Poder Judicial del Callao dejó al voto su decisión. Destapado la corrupción. Presidenta del Consejo de Ministros, César Villanueva, se mostró a favor de volver a evaluar la bicameralidad. Según una entrevista en El Comercio, sostuvo que antes de poner en debate el tema se deben corregir los cambios que desnaturalizaron el proyecto original del Ejecutivo. Villanueva afirmó que en el fondo el gobierno siempre ha querido que se logre la bicameralidad. Indicó que el Ejecutivo mantiene un interés en que se trabaje bien la reforma. Sin embargo, acotó que ese sistema debe ser racional en cuanto a los números de diputados y senadores. Es que Abel Concha hasta el año pasado fue el juez encargado del caso Ecoteva. Es mencionado en uno de estos audios, decíamos, de César Inostroza. Él fue nombrado fiscal por Orlando Velázquez, presidente del cuestionado y desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Que yo he ganado un concurso tranquilamente y porque me lo merezco. El hombre que acelera el paso se llama Abel Concha, es fiscal y dice que su nombramiento como fiscal superior lo ganó en buena lid. Sin embargo, en los audios de la vergüenza, se escucha al juez César Inostroza preguntando por él a un funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura en pleno proceso de evaluación. ¿El patita de Guaral cómo fue? Todavía no sale. Vamos a votar ahorita ya. Y el del, ¿cómo se llama? De Abel, estamos bien ahí, amigo Abel. La evaluación de Abel Concha fue el 2 de abril. Esta es parte de la entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Concha, ¿qué entiende por prueba, procesalmente hablando, en el campo penal? Prueba. De verdad se me pregunta. ¿Qué es la prueba penal, no? Sí. Por prueba, el fiscal tiene la carga de la prueba. O sea, lo que tiene que conocer el fiscal es la prueba. En otro momento, el jurado cuestiona una de sus sentencias cuando se desempeñaba como juez de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es un acusado y usted ordena que pague la acusada. Doctor, la verdad no me recuerdo muy bien de esta sentencia, pero no sé, no tengo bien en la lista. Si usted la presenta para que nosotros la valoremos como su producción. He cometido un error definitivamente y todas las sentencias tienen unos pequeños errores, pequeños errores de suma y esos son irrelevantes porque lo importante es lo que vale en la sentencia, no en el acto. Pese a estos serios cuestionamientos, Abel Concha logró obtener el máximo puntaje en esta fase, logrando ganar así la plaza de fiscal superior. Inostroza fue informado del resultado. Salió el otro amigo Abel Concha. Y ahí en el segundo puesto, ¿quién fue? Aguanta. Ahora, sin embargo, dice no conocer a nadie. ¿Conocía al señor Inostroza o no conocía? No lo conozco al señor Inostroza, no conozco a nadie. Abel Concha saltó a la fama con el caso Ecoteva y porque sus roces con el Ministerio Público eran constantes. Ahora que forma parte de la Fiscalía, se muestra desconfiado y nervioso. A veces las cosas pueden cambiar muy deprisa. Bueno, ¿fue o no fue parte del círculo de César Inostroza? Eso lo va a tener que decir el ahora detenido fiscal Abel Concha. Por cierto, también han aparecido nuevas fotografías, conversaciones de WhatsApp que revelan aparentes vínculos entre la magistrada Jessica León y César Inostroza, los amigos de Cecita Arache. Lo cierto es que a continuación vamos a presentarles esta nueva denuncia periodística que ha puesto en tela de juicio, por cierto, la situación de, al menos, la jueza León, que tiene a cargo el caso de Keiko Fujimori. Fotos, sonrisas, chats, bromas y diminutivos que hacen pensar el grado de cercanía o amistad entre magistrados de las diversas cortes de justicia del país. Magistrados que tuvieron alguna relación amical con el señor César Inostroza pueden o no pueden ser objeto de algún tipo de cuestionamientos por todas las acusaciones tan graves que existen sobre él. Una investigación del diario El Comercio mostró una fotografía tomada en 2017 durante la celebración del cumpleaños del ahora ex magistrado César Inostroza. En ella se observa a la jueza Jessica León Yarango, integrante de la sala que resolverá la apelación de Keiko Fujimori a la detención preventiva de 36 meses que pesa sobre ella. En el caso específico de quien habla, si yo fuera magistrado, yo sí me inhibiría.
León votó a favor de Inostroza, logrando que este ocupara por segunda vez la presidencia de la Corte Superior del Callao. Aunque luego se arrepintiera, esta cercanía pone en duda, según algunos especialistas, sus futuras decisiones. Por ello podría interponerse una recusación. Cuando las partes están dudando de la imparcialidad del magistrado y tienen razones para dudar de esa imparcialidad, lo pueden solicitar por escrito. La fotografía fue subida al WhatsApp llamado Amigos de César H, refiriéndose a César Inostroza. En esta red social habrían estado conectados entre 20 a 30 magistrados. En las capturas del chat publicadas por El Comercio, Jessica León agradece a la magistrada Rocío Romero por la organización del evento y espera que se repita. León, en comunicación con El Comercio, aseguró que no podía profundizar más sobre el tema porque estaba concentrada en la evaluación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Lo que opino resuelva la magistrada también compromete a toda la sala porque es una sala corporativa. Según El Comercio, el fiscal Abel Concha sería otro partícipe de este chat. Él lo ha negado de plano. Se muestra una conversación con la magistrada Romero. La persona de iniciales ABECC, quien supuestamente sería Concha, propone un tour a Rusia. Esto después de que Perú clasificara al Mundial. La jueza se alegra y dice que Abel pagaría el tour. Este responde entre sonrisas: el cholo paga y lo absolvemos. La investigación recuerda que Abel Concha fue amonestado cuando ejercía el cargo de juez debido a unos retrasos en la investigación por lavado de activos. Se le seguía Alejandro Toledo. Lo cierto es que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa detenida, recluida en el penal anexo de mujeres en Chorrillos, a la espera de la decisión del Poder Judicial sobre su apelación. A través de una carta, el fin de semana ha pedido a las autoridades que actúen de acuerdo a ley. Desconcertada con los tiempos de la justicia, pero con la fe de estar con su familia. Así dice sentirse la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori en la carta que escribió desde el penal anexo de Chorrillos en víspera de la Navidad. En la misiva también se dirigió a las autoridades judiciales. Y si puedo pedirle algo a las autoridades, es algo muy simple. No es un privilegio. Solo les pido por favor que actúen según la ley y el Estado de Derecho. Pido un debido proceso y una decisión justa. Además, agradeció a los simpatizantes que llegaron hasta los exteriores del penal para brindarles su apoyo. Durante el día, congresistas como Úrsula Letona llegaron a visitarla. Lamentable. Estas fechas deben merecer mayor atención de la justicia. El caso de Keiko refleja la situación de la justicia en nuestro país. Esperamos que de una vez se haga justicia. La parlamentaria dijo que esta es la primera vez que Fujimori-Gucci pasa la Navidad lejos de sus hijas. Es el sentimiento de una persona que está privada injustamente, como miles de peruanos, de su libertad y que anhela que la justicia tenga en cuenta que en estas fechas merece estar con sus hijas. Bueno, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, a través de su cuenta oficial en Twitter, se ha pronunciado sobre el caso del ahora detenido de manera preliminar fiscal Abel Concha. ¿Qué es lo que dice? Desmiento categóricamente cualquier tipo de vinculación con el fiscal superior Abel Concha. Nunca fue considerado para integrar el equipo especial. Rumores que así lo afirman son falsos. Esto con relación, por cierto, a estas versiones que sugerían que él era el designado para reemplazar al fiscal Rafael Vela en el liderazgo del equipo Lavallato. Continúa Pedro Chávarri. Asimismo, el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, quien investiga el caso, fue designado durante mi gestión en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en agosto pasado. Reitero mi compromiso en la lucha contra la corrupción. Hechos de este 2018 para destacar un año histórico, sin duda alguna la caída de un presidente, la identificación de muchas autoridades involucradas en casos de corrupción, la caída del Consejo Nacional de la Magistratura, un referéndum y tantos hitos más que Juan de la Puente y yo estábamos conversando antes de entrar a pantalla. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¡Feliz Navidad! De igual modo, muchas gracias, Karina. Conversábamos que este no es un año para el olvido, no, sin duda alguna. Es un año histórico, es un año en el que podemos destacar
muchísimos acontecimientos que han puesto en jaque al Ejecutivo y que además han puesto a prueba nuestro sistema de administración de justicia. Probablemente la historia demorará en ponerse de acuerdo en el título de este año, entre borrascoso, tormentoso, turbulento, pero no tengo un registro de un año tan complejo. Probablemente los años de la guerra con Chile hayan sido plenos en sucesos, ¿no? Pero el año 2018, que está acabando, ha tenido un cambio, una sucesión constitucional, la liquidación de un organismo constitucional, el referéndum, la prisión de personajes importantes de la política, el empoderamiento del presidente Vizcarra, la gente divorciada de la élite política. Entonces, sí es un año en que yo podría adelantar diciendo que, salvo la solitaria aprobación del presidente, ha sido descabezado el sistema, el liderazgo político del país, ¿no? Entonces, que existe porque el sistema es fuerte, pero digamos, el principal desenlace de este año es que hay una solitaria aprobación del presidente. No olvidemos que el que le sigue en aprobación tiene 17% y el presidente tiene 62%, ¿no? Además, hablamos de un gobierno en cuyas palabras de su primer ministro no cuenta ni con un partido ni con una bancada. Es decir, un gobierno divorciado de quienes deberían ser sus primeros allegados, ¿verdad? Los primeros en poder empujar este plan de gobierno que presentaba el presidente Martín Vizcarra. Es un gobierno solitario también, pero fuerte, porque su contraparte está debilitada y ha sido derrotado. El referéndum ha marcado la derrota del Congreso en términos prácticos y un empoderamiento del presidente y del gobierno con el respaldo de la gente. Entonces, en otras condiciones, el hecho de que el presidente no tenga ni partido ni bancada era una condición de debilidad. De la forma como se han producido las cosas en el Perú, es una condición de su fortaleza. Ahora, eso no significa que sea para siempre, durante todo el mandato del presidente, porque es evidente que el presidente tiene que gobernar con acuerdos, porque estamos en democracia. Y en ese sentido, la decisión del presidente en su último mensaje, que creo que fue el 12 de diciembre, de abrir un diálogo con partidos, con organismos, con sociedad civil, me parece muy interesante, porque precisamente hace que el presidente refleje en ese diálogo la mayoría que ha obtenido en las urnas. Pero muchos de estos diálogos se da a través de su primer ministro y en palabras de la misma bancada oficialista, de los mismos partidarios de PPK y de otras bancadas, no es César Villanueva la figura más concertadora y más bien es una figura que vulnera al Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo con ese punto? ¿Agotó ya su periodo César Villanueva como primer ministro? Yo creo que no todavía. Me parece que habría que considerar que cualquier cambio de gabinete y de premier tiene que pensar en la posibilidad de que este nuevo gabinete sea votado en el Parlamento. Y en este momento no existe claridad respecto a que si el Parlamento votará o no. Recordemos que en las designaciones de la ministra, de la premiera Najara y René Cornejo, durante varios días el Parlamento votó ámbar, que no es en realidad, en el fondo, para ellos ni lo uno ni lo otro. Yo pienso que ámbar es también no aprobar al gabinete. De modo que a mí me parece que, eso no está claro todavía, pero por otro lado me parece que hay una distribución de roles entre el premier y el presidente, ¿no? Son todavía ¿Como figuras... policía mano, policía bueno? Yo diría como quien realiza el trabajo de campo, ¿no? Que es el premier, ¿no? Que hace contacto directo y resuelve cosas cotidianas, y el presidente de la República me parece que está cada vez más concentrándose en los elementos fundamentales. Por ejemplo, el presidente es el que mantiene la relación con los gobiernos regionales y locales, pero es una relación que es trabajada por el premier. Entonces, si alguna vez hemos visto una especie de presidencialismo puro en el Perú, con esa división de roles entre el presidente y el presidente del Consejo de Ministros, es en esta etapa, ¿no? ¿Qué ha conseguido Martín Vizcarra en un periodo tan convulsionado en la historia del Perú para lograr esta aprobación? Eso es algo a destacar y estudiar, además. Sí, pero igual digo que eso también tiene riesgos, ¿no? Porque en un país donde la aprobación del presidente es una aprobación solitaria y no viene acompañado con otras aprobaciones, es probable que esa altísima aprobación del presidente no solo concentre apoyo, concentra, claro, pero concentra frustraciones, demandas, expectativas. Pero es un presidente presidenciable, para muchos.
además. ¿En qué sentido? En que no solamente se trata de que está realizando correctamente una gestión, sino que está realizando correctamente una gestión pensando en un futuro presidencial. Es obvio, porque además el presidente Vizcarra es un hombre joven para la política peruana, bueno, tiene poco más de 50 años. Él tranquilamente podría fundar un partido en los próximos años y regresar el año 2026 con una apuesta política. Para eso tiene que terminar bien la gestión y para eso tiene que trascender de la lucha contra la corrupción. Ya en una encuesta anterior el presidente era evaluado en cuatro áreas y en una de esas áreas era muy aprobado, pero era corrupción, y en otras 3 áreas no era o tan aprobado o era desaprobado. Lo que quiero decir es que esta conexión del presidente con la gente, siendo importante, es una conexión precaria también. Y por esa razón creo que en el discurso del presidente del 12 de diciembre, que a mí me parece clave, él ha empezado a hablar de otros temas. Creo que el presidente Vizcarra está preparado para gobernar a 2 manos el año 2019, con una mano en las reformas y con la otra mano en la política cotidiana, que asoma complicada: seguridad, transporte, ahora que va a haber autoridad autónoma de transporte, el asunto de la reactivación de la economía, descentralización, la reconstrucción del norte, donde hay cifras, digamos, complicadas y confusas. Entonces, me parece que con el discurso del día 12 de diciembre, el presidente tiene claro que estas 2 manos para el gobierno son importantes. Hasta antes del referéndum era suficiente una mano, la mano de la lucha contra la corrupción. Eso ya no será suficiente en 2019. Hay que trascender a ello. Hablemos entonces de las tareas que le quedan pendientes y que tendrá además que afrontar el presidente Martín Vizcarra, con la conformación de esta comisión que lidera Fernando Tuesta para la reforma, que muchos han señalado ya como caviorona. Claro, pero es un título, ¿no? La verdad es que estamos frente a especialistas que en los últimos años han trabajado el asunto de la reforma. Este tiene una parte práctica y una parte académica también, porque en el asunto de la reforma política hay discusiones que han sido resueltas. Por ejemplo, una discusión resuelta es el asunto del voto preferencial, lo más dañino para el sistema político. Liquida a los partidos, convierte a los militantes en adversarios, mete mucho dinero y a veces sucio a la campaña. Pero, digamos, eliminar el voto preferencial sin garantizar una lista alternada de varones y mujeres y sin garantizar democracia interna en los partidos, en elecciones convocadas por organismos electorales, si no se toma estas 3 cosas en conjunto, esto no funciona. Y a mí me parece que esa comisión es una comisión muy solvente para eso. Ahora, el presidente tiene que cerrar el ciclo de la reforma. Y es bueno porque él nos ha dicho que va a la reforma judicial, pero también va a la reforma política, que son los 2 ámbitos de los cuales habló en agosto. Y en la reforma judicial es importante que funcione el Consejo, la Junta Nacional de Justicia. Y para eso hay un camino complejo, que yo creo que el Congreso debe hacerse cargo de eso, es decir, aprobar la ley orgánica a la brevedad posible y aprobar las otras 7 leyes y otras más que sean necesarias. Y en la reforma política también. Yo incluso me atrevo a pensar que en el horizonte del Perú podría haber un nuevo referéndum, no sé si el 2019 o 2020, si es que el conjunto de fuerzas no se ponen de acuerdo en elementos claves de la reforma política. ¿Qué atiende específicamente? Por ejemplo, llevar al ámbito constitucional el asunto de la eliminación del voto preferencial, la lista alternada de varones y mujeres, las elecciones internas, ¿no? O de repente las modificaciones del distrito electoral. Claro, mucha gente considera que esas no deben ser reformas de ámbito constitucional, sino infraconstitucional. Es cierto, pero ya en la elección del 9 hemos votado en la segunda reforma del financiamiento, le hemos dado carácter constitucional a normas que en otras circunstancias merecían leyes de segundo orden. Ahora, el referéndum trató algunos temas que tuvieron que haber sido muchos de ellos resueltos en el Congreso de la República. Tú has mencionado, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos, pero ahora mismo el financiamiento de los partidos políticos le ha puesto un blindaje al delito de lavado de activos, y con eso beneficia además a muchas autoridades o autoridades vinculadas a estos mismos procesos de investigación. Hay que revisar también ahí cómo se está trabajando en el Congreso de la República. El Congreso es un punto también a revisar. No sé si una tarea pendiente directamente del presidente Martín Vizcarra, pero es algo que se tiene que atender. Bueno, con Tino, esta comisión que preside Fernando Tuesta ha dicho que se va a reunir con las bancadas. A mí me parece que el Congreso ha sido derrotado, pero el Congreso no está muerto.
El Congreso tiene 130 parlamentarios, el Congreso puede votar como no puede votar, el Congreso tiene una voz en el concierto de la política peruana. La idea de que el Congreso está muerto me parece que es un error, porque además el Congreso tiene que aprobar un conjunto de cosas. Y hoy día, entiendo en ese sentido el mensaje del presidente, el presidente ha abierto juego, con críticas, obviamente, porque el Congreso se ha demorado varios meses en aprobar estas 7 normas, con críticas le ha planteado al Congreso en el fondo una especie de diálogo. La presencia del presidente del Congreso con el presidente del TC y el presidente del Poder Judicial en una reunión con el presidente es un mensaje para caminar esta segunda etapa de las reformas, digamos, más con coordinaciones más cercanas entre poderes del Estado. Además, pareciera que los últimos pronunciamientos de Daniel Salaverry marca tiempos nuevos también en el Congreso de la República, ¿no? Desmarcándose, además, aunque ha pedido licencia, no ha renunciado a la bancada, así que en ese sentido desmarcándose de las intenciones de la misma bancada de Fuerza Popular. Hay una transición política en el país y en el Congreso esta transición se nota más, ¿no? Porque la hegemonía de Fuerza Popular en el Parlamento no será en el futuro como ha sido. Incluso en la hipótesis de que el partido no se divida y no salgan miembros o más disidentes, incluso hasta en la hipótesis de que Daniel Salaverry no renuncie a su bancada, pero es evidente que el mensaje del 9 de diciembre tiene que ser asimilada y el Congreso ya no soportará una mayoría sólida, no de espaldas al país, como ha sido en varias de las votaciones que se ha tenido en este año. Un punto que tendrá que atender el Congreso de la República, Pedro Chávarri. Sí. Es importantísimo que se revise de una vez por todas el caso del fiscal de la Nación implicado en los cuellos blancos del puerto. Pero es evidente que esa tarea la va a tener que hacer el nuevo Consejo, la nueva Junta Nacional de Justicia. No hay condiciones objetivas en este momento que bajo las presiones que han sido planteadas el fiscal Chávarri salga del cargo, porque además tiene a su favor una mayoría en la Junta de Fiscales. Entonces, digamos, cerrado ese camino, queda habilitada la vía de la nueva Junta. Lo que pasa es que esta Junta Nacional de Justicia es una Junta que va a trabajar bajo mucha presión y es probable que también sobre esta Junta estemos poniendo demasiadas expectativas. Y es probable que en plazos, en tiempo y en decisiones, esta Junta al final del año 2019 quizás no entregará los resultados que uno piensa, reitero, con la celeridad y la calidad que uno plantea. Demasiadas expectativas en el sentido que se le está dando demasiadas atribuciones o en el sentido de que los cambios no se van a dar de un día para otro. Y tenemos además que hacernos de la idea que eso no va a ser así. Lo segundo, porque por ejemplo la Junta podrá revisar varias designaciones de vocales supremos, pero no podrá cambiar totalmente la composición de los 18 miembros de la Corte Suprema. Y ojo que tendrá que revisar todo lo actuado, también con el Consejo Nacional de Magistratura. Lo actuado en el periodo del Consejo de la Magistratura que ha fenecido. Por eso es importante que tengamos una muy buena selección. A mí me parece que la comisión de selección que va a presidir, o que preside el Defensor del Pueblo, va a hacer un buen trabajo. Yo espero ver quiénes son los miembros de esa Junta, pero advierto en el sentido que toda la reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial no está depositada en esa Junta. Hay muchos aspectos que incluso no tienen nada que ver con normas, tiene que ver con la gestión de procesos. Los peruanos a veces tenemos la tendencia a pensar que las leyes resuelven todo y las reformas tienen que ver con más cosas. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta acabar con la provisionalidad de jueces y fiscales? La creación de cada plaza de un juez o un fiscal titular implica dinero. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a meter el Estado, a poner el Estado de dinero para acabar con la provisionalidad? Que es una de las causas de la corrupción también, ¿no? ¿Y con cuánto cuenta? ¿No? ¿Y con cuánto cuenta? No quiero terminar esta entrevista, Juan, sin preguntarte acerca de estas nuevas declaraciones ampliatorias que se van a dar a partir de enero sobre el caso Odebrecht. El mismo Jorge Barata ha sido uno de los citados a declarar. Se sabe, se ha adelantado, que la consulta será sobre esta coima de 14 millones de dólares al expresidente Alan García y de esto a otros implicados más. ¿Qué expectativas tienes con respecto, no solamente con la declaración de Jorge Barata, con el año que se viene y las declaraciones que se van a recoger? Ahora, esta es la segunda vez que se nos anuncia que viene un cataclismo desde Brasil. La primera vez nos dijeron que el 1 de junio era el día del juicio final y que había 77 políticos peruanos comprometidos con la corrupción. Llegó junio, terminó junio y en realidad la información vino a cuentagotas. Ahora estamos en otro momento. Me parece que es un excelente trabajo el que ha hecho la Fiscalía y la Procuraduría en suscribir este contrato, este convenio con Odebrecht. Yo espero que lo que venga sea eficaz, funcione y que además nos alcance justicia.
pero tampoco me quiero adelantar en decir, yo sé, he leído información que dice que viene un cataclismo de cosas, que lo que venga, que venga. Eso me parece bien, porque necesitamos cerrar el ciclo de la primera información de la Bajato. Bueno, y las condiciones son diferentes, porque ya no es me das lo que tú deseas darme como información, me tienes que dar todo, porque tenemos un convenio que señala que si lo haces seguirás operando en el Perú. Es además otra las condiciones. Y además porque necesitamos terminar la primera etapa de las investigaciones. No olvidemos que el grueso de las investigaciones vinculadas a la Bajato está en investigación preliminar. No se ha formalizado incluso acusación, menos se han abierto procesos. Nuestras leyes son muy laxas en ese sentido y te permiten, por ejemplo, para lavado de activos 35 meses de investigación con posibilidad que sea el doble. Entonces sí, necesitamos llegar al bicentenario descargando en parte esa enorme mochila de la gran corrupción que afecta a la élite política del país. Con más razones para celebrar. Así tenemos que llegar al bicentenario. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Un placer y seguramente estaremos en agenda durante los próximos días. Son las 9:06, nos hemos pasado un poco. Continúe usted con información en Canal N. Yo los encuentro mañana a las 6 en punto. Que tenga un gran día.